Gracias por poner al cuarteto de Liverpool, a los Beatles, lo que estamos escuchando en este momento. Y vamos a platicar de un tema que puede parecer interesante, es interesante porque es una propuesta para aquellas personas que probablemente no tengan un plan para este fin de semana. Se lo van a echar rapidito, ¿eh? Yo ya lo pedí, está a punto de llegar, he podido más o menos ahí tener un adelantito, pero es un libro interesante. ¿Cómo se llama este libro del que vamos a platicar y vamos a conversar con su autor? El libro se llama En Tierra de Ciegos, Historias de Cuba. Lo escribe Arturo García Caudillo, a quien tenemos en este momento en la línea y a quien me da mucho gusto saludar. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Pepe Toño? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarles. ¿De qué se Y, trata En Tierra de Ciegos, Historia de Cuba? Historias de Cuba es una lectura fácil, como bien decías, que perfectamente la gente podrá llevar a cabo en un fin de semana, en 3, 4, 5 horas, y que pues tiene como propósito, es una novela que tiene como propósito llevar al lector a un mundo que para muchos podrá parecer increíble, y es el mundo que se vive en Cuba. En Tierra de Ciegos representa o se ubica en la época de los noventas, de la década de los noventas, en lo que llamaron el primer periodo especial o el periodo especial. Y digo el primero porque actualmente viven una situación similar, tan complicada, tan de escasez, tan de falta de oportunidades, en la que pues la mayoría de los cubanos quieren salirse de la isla. Bueno, en la época, en la década de los noventas, a partir de que cayó el régimen socialista o comunista Ujú. en el mundo, pues esto vino a acabar con todas las posibilidades de Cuba, que dependía, si no al 100%, sí al 90% de lo que le daba la Unión Soviética. Y Sí. entonces esto generó una serie de situaciones que se ven expresadas en esta novela En Tierra de Ciegos, Historias de Cuba, mi querido Pepe Toño. ¿Por qué decidiste poner este nombre? ¿Por qué el título? En Tierra de Ciegos es, digamos que un fiel reflejo de lo que vive el extranjero en Cuba. Dicen que en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, y así sucede en este caso particular. No es denigrante de ninguna manera, repito, es un fiel reflejo de lo que ocurre y viene ocurriendo desde entonces, porque para el extranjero llegar a Cuba es sentirse un rey, es ser tratado como alguien que puede traer beneficios a los cubanos en muchas ocasiones que no tienen ni para estar al día, que dependen de lo que puedan conseguir en ese mismo día, que puedan comer ellos y sus familias o ellas y sus familias, y por eso es que en Tierra de Ciegos, por eso es que así se llama esta novela, En Tierra de Ciegos, porque indudablemente el extranjero en Cuba es un rey. Dime una cosa, hace todavía unos 20, 30 años, se hablaba y mucho de que viajar a Cuba era barato, de que viajar a Cuba era sencillo y que con poco dinero se iban a poder hacer muchas cosas, incluso llegando en el mismo aeropuerto te iba a recibir un cúmulo de personas que veían con qué llegabas, con ropa, con comestibles, con cosas que no se consiguen fácilmente en la isla y que por aquellos productos se podría conseguir casi cualquier cosa. ¿La realidad que hoy se vive en Cuba es esa o ha cambiado? Es, es muy similar, aunque por ejemplo para los mexicanos pues sigue siendo o se ha convertido en un poquito más caro. En la década de los noventas, por ejemplo, el dólar se cotizaba, el peso se cotizaba frente al dólar 4 pesos por uno. Ujú. Entonces era muy barato para un trabajador de clase media con su quincena irse a pasar un fin de semana de ensueño en Cuba, porque alcanzaba para el avión, para el hotel, para rentar coche y para llevar dinero para gastar. Hoy en día ya es un poquito más difícil, se vuelve un poquito más caro porque pues las condiciones han variado en ese sentido, pero pues sigue siendo caro porque si quiere un mexicano, por ejemplo, llegar en este momento
a vivir como cubano, pues sí se las va a ver negras, auténticamente, valga la expresión. Y en aquel entonces, pues repito, las condiciones eran diferentes y era más fácil, más barato hacer todo esto. Hoy sí te andas gastando un buen dinero para viajar a Cuba y a lo mejor te conviene más ir a Cancún, por ejemplo, que claro. hasta el vuelo resulta más barato. Una joya que tenemos en la República Mexicana, Cancún, por cierto. Arturo, ¿por qué leer En Tierra de Ciegos historias de Cuba? Porque es una novela fácil, sencilla, repito, es de fácil lectura, representa insisto, la realidad que en ese momento se vivía. Es una historia divertida en muchos momentos, que tiene detalles que parecen muy sexuales, pero realmente son más bien sensuales, más que sexuales, y que busca entretener al lector. Está basada en hechos reales, porque evidentemente traté de apegarme lo más posible a la realidad y tomar momentos que de alguna forma yo puedo comprobar que viví, y que a partir de ahí yo creé las historias, pero que se basan en un momento específico, que tienen ciertos detalles que realmente a mí me sucedieron y que a muchos mexicanos le han sucedido, porque tuve la oportunidad durante todo este tiempo de conocer a muchos mexicanos que iban para allá y me contaban sus historias y me platicaban cómo les iba en las relaciones que tenían, en los matrimonios que llegaban a establecer. Eso es exactamente lo que representa esta novela, En Tierra de Ciegos, historias de Cuba, Pepe. Perfecto, mi querido Arturo García Caudillo. Vamos a quedarnos con esa tarea pendiente para concluir la lectura que ya empezamos y hacer los comentarios respectivos. ¿Algo más para Y además, concluir, Arturo? sí, solamente quería mencionar que la portada del libro es creación de una cubana, una pintora cubana de nombre Lorena Lorenzo. Ella vive en Canadá, pero que precisamente en estas visitas que hice, muchas visitas durante muchos años que he hecho a la isla de Cuba, me tocó conocer, y estando ya en Canadá, pues le platiqué de esta historia. Ella, encantada de la vida, tomó un ejemplo, digamos, el capítulo 4, sin ella haberlo leído, pero representó exactamente lo que yo quería representar también en este libro, en esta novela. Y del capítulo 4, pues solamente para que la gente se dé una idea, el capítulo 4 habla de una mulata que es maestra y que termina casándose con el personaje principal, que por cierto se llama Pepe Toño, y que, bueno, se la trae a México. Pero entonces la imagen de una mulata teniendo como fondo el Castillo del Morro en Cuba y teniendo un sol gigante en forma de girasol, pues es la portada del libro, una portada que de verdad es muy hermosa. Simplemente yo diría, solamente por la portada vale la pena tener el libro en físico, mi querido Pape. Y por eso tomar en cuenta también esta alternativa para fin de semana. Gracias a Arturo García Caudillo, autor del libro En Tierra de Ciegos. Hasta pronto, Arturo. Gracias, Pepe Toño, y un saludo a la audiencia. Igualmente, un saludo también para ti. Y ya antes de despedirnos, porque me quedan unos segundos, solamente responder algunos mensajes. Por ejemplo, en Twitter, Octavio Viascán, tomaré en cuenta tus comentarios, mi querido Octavio, haré un autoanálisis. Y los comentarios que me llegan, pues, en WhatsApp ya no los voy a poder leer, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Yo soy Pepe Toño Morales, gracias por su compañía. Los dejo con toda la programación del fin de semana de 88.9 Noticias. Nos escuchamos el lunes a las 6 en punto. Hasta luego.